Saludos estimados. Quiero analizar con ustedes lo que corresponde a la expresión Dios. La expresión Dios, ¿cierto? Tiene su significado en la lengua, nuestra lengua receptora, nuestra lengua materna, el español. Y esta palabra es un poco diferente a lo que es en los idiomas bíblicos. En los idiomas bíblicos encontramos algunas expresiones que se traducen en nuestras Biblias como Dios, pero no significan exactamente lo mismo. Y a raíz de eso pueden surgir malas interpretaciones. Así que tengamos presente lo que significa en español. En español, tomando en cuenta lo que dice la RAE, Dios, diosa, en las religiones monoteístas, ser supremo. Ojo, en el español y también en el inglés, la palabra God se refiere al ser supremo, creador del universo. Pero también, como dice la segunda definición, en las religiones politeístas, ser sobrenatural, dotado por poder sobre el hombre y de determinados atributos. Ahí, como ejemplo, dice Minerva era la diosa romana de la inteligencia. Entonces, para los paganos habían ciertos dioses en las religiones politeístas, seres que eran adorados y tenían poderes, ¿cierto? En el español eso es lo que significa cuando hablamos de Dios. Nos referimos siempre al ser supremo o a un Dios falso, ¿cierto? Aquí tenemos otro diccionario un poco más antiguo. Es el Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Y aquí tenemos la definición. Dice: nombre sagrado del supremo ser, creador del universo, que lo conserva y rige por su providencia, similar a lo que estábamos viendo recién. Y miren la segunda definición: cualquiera de las falsas deidades adoradas por los idólatras. Entonces, cuando hablamos de un dios, se refiere al ser supremo o a dioses que son adorados por los idólatras mencionados. Diferente es lo que son las lenguas bíblicas. En el griego encontramos esta expresión y el señor Strong la ha enumerado en el número 2316. Así la encontramos en el diccionario Strong, para los que no conocen ese diccionario. Tenemos también en el hebreo varias palabras que se traducen seos, como estábamos viendo antes. Antes vimos la palabra griega 2316, y de todas estas palabras en el griego se traducen así. Hablemos de que la Biblia fue escrita en hebreo y y por lo tanto estas palabras cuando se tradujeron a la Septuaginta en griego se utilizaba seos. Entonces aquí en el hebreo tenemos la palabra, por ejemplo el del Strong 410. También tenemos elah del Strong 426. Y aquí yo les puse como ejemplo, por ejemplo, el primero, el 410 de el, una palabra que se utiliza poco y aparece en la canción de Éxodo 15:2. Y la palabra Elohim del hebreo 430, el número Strong, aparece en Génesis 1:1. Es la palabra más abundante para referirse a Dios y está en plural, como lo vamos a ver en otros diccionarios. Tenemos Eloah, aparece en Job 3:4 del hebreo 433. Sigamos viendo. Bueno, aquí tenemos el diccionario Strong. Habíamos adelantado algo. Y este diccionario, que bueno, el más famoso, ¿cierto? El que se utiliza como herramienta, ahí aparece en 2316.
al costado en la pantalla. Dice Zeus, definida incierta, deidad, especialmente con el artículo definido, del 1588, del numeral, del diccionario. Se refiere, cuando está con el artículo definido, a la divinidad suprema. Figurativamente magistrado, ojo con esa expresión ahí, figurativamente magistrado, diferente a la definición en español. La definición en español no se refiere jamás a un magistrado, juez o rey, ¿no? La palabra Zeus, o sea, la palabra Dios, es un Dios falso o es el Dios supremo. No hay más. Entonces, aquí vemos una diferencia. El compendio de las ciencias bíblicas contemporáneas, diccionario del Antiguo Testamento, es una herramienta bastante interesante, donde amplía y trata etimologías, así que es una herramienta muy buena. Por ejemplo, acá donde yo he marcado con lápiz, hablando de la palabra el, la que proceden las demás que hemos visto, que es el, Eloah, Elohim, Elah, ¿cierto? Varias que estuvimos viendo. Entonces, aquí dice el origen de lo que significa estas palabras. Dice: lo más probable es que el término tenga que ver con poder. En realidad, todas las palabras que mencionaba tienen que ver con eso. Lo más probable es que el término tenga que ver con poder. Dice que enumera el homónimo que significa poder. Claro. Bueno, y aquí habla un poco de etimología, el ugarítico, lenguas semíticas. Vamos a ver un diccionario. Vamos a ver este diccionario ilustrado de la Biblia, Wilton Nelson, y por Juan Rojas Mayo. Aquí de manera más sencilla dice: el nombre Elohim, traducido en nuestras versiones a veces por Dios y otras por Señor, viene de una raíz que significa poder. ¿Ve? Entonces ya su raíz comunica poder o autoridad. Dice: viene de una raíz que significa poder y se refiere a todo lo divino. A veces se combina con otras palabras. Génesis 28:19 dice: se usa el plural Elohim para referirse al Dios de Israel, no por resabios politeístas como pretenden algunos, ni en directa referencia a la Trinidad como dicen otros, sino para intensificar o reforzar la idea expresada, la plenitud de Dios. Aquí cuando dice que se usa el plural Elohim, no por resabios politeístas, o sea, no porque estos hebreos eran politeístas, entonces adoraban a Jehová y adoraban también a otros dioses. Por eso le llamaban Elohim, dioses, como si fueran panteón de dioses. No, más bien en el hebreo el plural se utiliza para intensificar algunas palabras, sobre todo cuando se hace referencia, por ejemplo, a un amo, a un ser humano, se utilizaba el Adonim, ¿cierto? Un plural. Entonces de esa manera se intensificaba en la oración la expresión. En vez de decir él y hablar de Dios, o Eloh en otra palabra que se refiere a Dios, la mayoría de las veces se utilizaba Elohim para comunicar un énfasis, en este caso en Dios, en Jehová.
no porque eran politeístas, tampoco en referencia a la Trinidad, para referirse que hay más personas o dioses, porque Elohim significa Dios. Entonces estarían errados algunos trinitarios si quieren aferrarse a eso. No, el Elohim dice dioses porque hay un atisbo o prematuramente se hablaba de la Trinidad. Estaríamos cayendo en politeísmo si pensamos así. Bien, pero quedémonos con la parte que viene de una raíz que significa poder y se refiere a todo lo divino. Eso es lo importante. Diccionario enciclopédico ilustrado de Alfonso Ropero. Yo encontré algo interesante en la sección Elohim. Ahí. Elohim, hebreo 430 del Strong. Elohim, literal, dioses. Que es plural. Literal es dioses. Denota personas que merecen adoración. Denota personas que merecen adoración. Nombre común para designar la divinidad en general. Tanto el Dios de Israel como los dioses paganos de otras naciones. Aquí fíjense bien. Analógicamente también se aplica a jueces, ángeles y reyes. Es una forma en plural de referirse a Dios. Cuando se aplica al Dios de Israel, tiene el sentido de majestad o rango de magnitud. Véase, jueces, libro de Éxodo. Entonces, esta palabra Elohim por mucho se usa para Jehová Dios. Y también muchas veces para dioses falsos. Aquí dice que analógicamente también se aplica a jueces, ángeles y reyes. O sea, se aplica a seres humanos. Y también se aplica a los ángeles, a los seres divinos. También se les aplica. Entonces vemos que esta palabra es más amplia. No es como la palabra española, que cuando usamos la palabra Dios, sí o sí, esa criatura es adorada, ya sea el Dios supremo o otro Dios, un Dios falso. Pero en el hebreo no, y en el griego tampoco. Vemos que también figurativamente, según el Strong, nos muestra que se puede referir a un magistrado, a una persona con autoridad. Sigamos. El nuevo diccionario bíblico ilustrado de Samuel Vila, Santiago Esquine. Veamos. Aquí dice que Elohim se deriva de una raíz que significa ser fuerte, poderoso. Este nombre del Dios poderoso contiene particularmente el creador de Génesis 1, donde se emplea constantemente. Bueno, y siguen más cosas. Bueno, este diccionario es de un señor, bueno, es bien trinitario el hombre. Ahí él quiere apoyar el plural para hablar acerca de la Trinidad. En fin, su opinión en realidad no tiene peso, como podemos decir. Es más bien es una opinión teológica más que una opinión exegética, una opinión histórica. No, es más bien lo que él opina es teológico. Pero a pesar de eso, el diccionario de él dice que concuerda, ¿cierto?, en que Elohim se deriva de una raíz que significa ser fuerte, ser poderoso. Interesante.
Sigamos. Bueno, ahora nos corresponde entonces ver algo muy interesante que se puede ver en la Biblia. Tenemos el Salmo 8, Biblia Reina Valera 1960. Salmo 8 es un salmo muy bonito, una alabanza que está cantando David. Da gloria a Jehová por la creación y por preocuparse de los seres humanos. Veamos el versículo 5, dice: al ser humano les has hecho poco menor que los ángeles. O sea, porque el versículo 4, vamos a leerlo mejor, el 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, el ser humano se ha hecho poco menor que los ángeles, dice acá. ¿Ya? Ojo, dice que el ser humano se ha hecho un poco menor que los ángeles. Notemos, estimados, aquí estamos en el Salmo 8.5, en la bonita página de Biblia Todo. Aquí nos pone la Reina Valera arriba: le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, ¿cierto? Reina Valera 1960. Abajo tenemos la interlineal Tehilim, o sea, alabanzas en hebreo. Y vemos, bueno, aquí hay que leer de derecha, hacia la izquierda, porque es hebreo. Entonces leemos: pero, arriba sale una conjunción y su número strong. Los has hecho inferior, ahí tenemos la frase en hebreo y su número strong. Un poco, seguimos, ¿cierto?, hacia la izquierda, que después dice Dios, pero los ha hecho inferior un poco que Dios. Recordemos que, bueno, aquí tenemos el 430, y el 430 es Elohim, y Elohim está en plural. Entonces se puede referir a Dios, pero también a dioses. Entonces los has hecho un poco inferior que los dioses. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el hebreo 430. Recuerde que ya lo hemos estado viendo. El hebreo 430 puede ser, bueno, en sí es plural. Se puede significar intensidad, o para referirse al ser supremo, o sencillamente plural para referirse a los dioses falsos, poderosos. Ese es el punto. ¿Por qué? Mantengamos en la mente eso, porque resulta que cuando nosotros vamos al hebreo, la palabra que aparece ahí no es ángeles. Yo no digo que esté mal traducida la Reina Valera, sino que la traducción que tiene es por una equivalencia, le llaman equivalencia dinámica. Eso quiere decir que no es exactamente la misma palabra, pero está comunicando la idea, y eso es lo importante. Pero cuando estamos analizando expresiones es importante analizar lo que está pasando. Por ejemplo, aquí tenemos la Septuaginta, y la Septuaginta hizo exactamente lo mismo. Cuando vio la palabra hebrea Elohim, lo hiciste un poco menor a los dioses, al ser humano lo hizo menor a los dioses. ¿Qué dioses? La Septuaginta entendía
los eruditos que se estaba refiriendo a los ángeles. Por eso aquí en el versículo 5, bueno, no me olvidé de marcarlo, dice ángelos aquí. El versículo, bueno, en la Septuaginta está en el versículo 6. Cambia un poquito la numeración. Aquí está un poco más grande. Versículo 6 dice Brashu ti par ángelos. Ángelos. Entonces aquí está la interlineal, una interlineal de la Septuaginta, y aquí en inglés dice Ulysses him, o sea, lo disminuiste, lo empequeñeciste, y después dice short of any of, o sea, por debajo de, después dice the angels, any of the angels, o sea, lo empequeñeciste, lo disminuiste por debajo de cualquiera de los ángeles, ¿cierto? Al ser humano. Entonces aquí en el hebreo encontramos Elohim, pero en la Septuaginta está utilizando la palabra ángeles, ángelos. Le dice, lo coronaste con gloria y honor. Qué interesante. Entonces notamos que la palabra que se traduce Dios también aplica a estos seres divinos. Eso es lo que quiero mostrarles. No es el único caso. Hay en realidad otros casos donde la palabra Elohim aplica a los ángeles, como en el Salmo 97, versículo 7, por ejemplo. La palabra Elohim, como está escrita ahí, no es exactamente igual a la palabra Dios del español. Eso es lo que quiero que les quede claro. Espero que este pequeño análisis le haya servido y quizás se lo pueda mostrar a personas que no quieren aceptar, pero es así, o sea, la palabra Dios no es exactamente igual, y de ahí que cuando encuentran la palabra Dios para referirse, por ejemplo, a Jesús, en Isaías 9:6, o cuando vamos al texto griego, Juan 1:1, entonces no ven el contexto judeo-cristiano y se imaginan que Jesucristo es por ejemplo una deidad con el Dios Todopoderoso. Y no, porque hemos visto que en el griego se puede referir a un magistrado, se puede referir incluso a un ángel. A Jesús en Isaías de hecho se le llama ángel. Eso lo vamos a ver en otro video en el libro de Isaías 9. En fin, espero que les sirva la información y me retiro. Hasta luego.